Entonces, los sectores ligados al sector externo empiezan a repuntar y es así como, por ejemplo, las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Vemos que siempre las tradicionales han ocupado un importante espacio dentro de los intercambios comerciales, y en el caso de las no tradicionales, obviamente, sigue también siendo un aspecto importante. Lo importante es señalar que hay un crecimiento y que este crecimiento se empieza a fortalecer a partir de, yo diría, segundo trimestre del año 2009 en adelante. En cuanto a la recaudación de impuestos a la renta en minería, como todos sabemos, la mayoría de los países, entiendo que todos los países mineros tienen una especie de royalty, ¿no es cierto?, que es un impuesto que se grava a las empresas que se dedican a la actividad minera. Ha sido importante esto, ¿no es cierto?, y todas están obligadas a pagar este royalty. La recaudación de impuestos de renta en la minería también ha sido un elemento muy importante, ¿no es cierto?, para los países y particularmente para los estados, porque a partir de ahí se hacen obras sociales. Y recordemos que las minas abandonadas finalmente quedan como verdaderos pasivos ambientales, y hay que hacerse cargo de esos pasivos, tener el cierre adecuado de minas, ¿no es cierto?, y convertirlo en un lugar seguro una vez que ha dejado de operar. Los créditos de comercio exterior también han tenido un repunte, por lo que ya hemos señalado anteriormente. Se han generado las condiciones a partir del segundo trimestre del 2009 para que repunten los créditos y en consecuencia se establezcan las confianzas necesarias del caso. En la tasa de utilización de la capacitación instalada, aquí habla particularmente en el caso de los textiles, también ha mostrado un repunte, y todo esto segundo trimestre de 2009. Segundo trimestre del 2009, por lo tanto, exportaciones tradicionales y no tradicionales en franco crecimiento, en lo que es créditos comercio exterior franco crecimiento, en textiles franco crecimiento, y en impuestos la renta, la minería franco crecimiento. ¿Qué está pasando con la política monetaria expansiva? Primero que nada, la tasa de interés política monetaria. Si uno viera después del año 2009, segundo trimestre, o sea, bueno, a ver, el 2000, yo diría 2007, ya esta empieza, en 2008 mejor dicho, empieza a caer esta tasa de interés de política, ¿no es cierto? Empieza a caer groseramente, porque empiezan a mejorar las condiciones. Entonces, efectivamente, tenemos acá que el 2009 observamos un escenario bastante más atractivo. La tasa de referencia y corporativa, la misma cosa, ¿no es cierto? Empezamos también a mirar que las tasas tienden a ser un poco más bajas, y en consecuencia esto favorece el punto de vista de las adquisiciones de bienes y servicios. Y podemos observar, por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos una tasa del 1.5%, que es una tasa bastante interesante. Hemos puesto a Perú con color rojo allí, ¿no es cierto?, para destacarlo sobre el resto. Y ahí podemos observar altas tasas de referencia en el caso de Brasil, un 8.7, México un 4.5, Colombia 4.5, Perú un 1.25, zona euro un 1, Chile tiene un 0.5, Inglaterra tiene un 0.5, Estados Unidos 0.25 y Japón un 0.10. La curva de rendimiento de bonos soberanos, también igual cosa, ¿no es cierto?, tienden a tener un aplanamiento en el tiempo, lo cual también es bien interesante porque estaríamos sabiendo, ¿no es cierto?, perfectamente el comportamiento de tasas, y en este caso rendimientos de bonos, porcentualmente hablando, a través de los años, es decir, a 20, 25 y 30 años si es necesario. La situación, ¿no es cierto?, también bien importante si uno la observa desde la perspectiva de lo que tiene relación con la situación financiera en las utilidades de las empresas, ¿no es cierto?, con minería, ¿no es cierto?, vemos ahí un salto bastante interesante en términos numéricos, y después la tenemos sin minería. Hay ahí una situación bien interesante comparando 2 años, en el caso 2008 y después con el año 2009, y obviamente se reflejan mejoras, ¿no es cierto?, producto de salir de la crisis. Los créditos al sistema financiero, también es bien interesante cuando se identifica la microempresa, el crédito del tipo hipotecario, el tema comercial, hay otros de consumo, etcétera, que son importantes tenerlo presente.
lo que tiene que ver con la rentabilidad patrimonial de la banca, ¿no es cierto? También hemos ido observando, y esto es muy bueno tenerlo presente para el caso de la industria minera, cómo la rentabilidad de los patrimonios ha ido en la mayoría de ellas en franco crecimiento. Una mejor administración de sus activos, pasivos, un resultado patrimonial interesante, ¿no es cierto? Se está reflejando en la mayoría de las empresas una buena solvencia, una adecuada liquidez, han experimentado crecimientos importantes, ¿no es cierto? Y esto les ha permitido también llegar al mundo de mejor manera, con un personal más capacitado, hay mayores glosas presupuestarias para capacitar al capital humano y por ende el conocimiento ha llegado para quedarse en un mundo netamente globalizado. El tema de la capacitación ha sido central, la formación de capital humano a niveles de posgrado, de cursos de MBA, magíster, diplomados, etcétera, y facilitar los procesos en aquellos donde simplemente no existían. Sólidos fundamentos que anticipan las recuperaciones, ¿no es cierto? Es lo que ya hemos señalado con los famosos vaivenes cíclicos, ¿no es cierto? Por una parte teníamos lo que era el tema del intercambio, ¿no es cierto? Los valores de intercambio, las tasas, la convertibilidad de las monedas, ¿no es cierto? Y por otro lado teníamos una variable muy importante que era el tema del Producto Interno Bruto participando allí. Esto, ¿no es cierto?, cómo está influenciando en el caso del cobre, del oro y a niveles de riesgo país. El oro siempre manifestando situaciones bastante más positivas que el cobre, ¿no es cierto?, y con situaciones también uno las pudiera dibujar cíclicas o, como yo les decía anteriormente, unas curvas del tipo sinusoidales, es decir, con unos picos crecientes, decreciendo y posteriormente retomando las posiciones, que es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, para una economía sana y robusta. Sólidos fundamentos que anticipan la recuperación, por ejemplo, tenemos el caso del Producto Interno Bruto y variables externas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, la tasa interbancaria, que es un tema no menor. Por otro lado, estamos hablando de la bolsa de valores, ¿no es cierto?, el gasto público, el tipo de cambio y el Producto Interno Bruto. Yo quisiera detenerme un segundo y señalar, así como señalamos, dijimos claramente, el Producto Interno Bruto, en él participa la balanza comercial, la exportación, la importación, el consumo interno y por otro lado lo que tiene que ver con la inversión fija, o sea, la inversión tanto interna como externa. Sin embargo, la tasa interbancaria es muy importante, ¿no es cierto?, porque es la que finalmente va a incentivar o desincentivar los diferentes tipos de consumo inmobiliario, hipotecario, de consumo propiamente tal, etcétera. El tema de las bolsas y el tema de los diferentes instrumentos, es decir, habiendo periodos de vacas gordas, como se les denomina, habiendo periodos de abundancia, uno lo que está buscando es si invierte en el país o fuera del país. Si invierto en renta fija o si invierto en renta variable, si invierto en bonos, si invierto en instrumentos financieros, diversos instrumentos, en monedas, si invierto en fondos mutuos, si invierto en acciones. ¿Qué porcentaje distribuyo esto? Es lo que determinan las empresas, ¿no es cierto?, que van a hacerlo para tener un escenario agresivo, de alto riesgo, moderado, riesgo balanceado o conservador y que sería solamente renta fija y sin ningún tipo de riesgo. ¿Cómo se ve reflejado esto en el tema del gasto público? Debería verse reflejado y que esto es las personas finalmente son las que terminan opinando acá, la ciudadanía, en términos de ver obras reflejadas, ¿no es cierto?, en el territorio, en términos de ver programas caminando y de manera sólida respondiendo en el territorio. Entonces, tener un gasto público adecuado, una inversión pública adecuada, ¿no es cierto?, un tipo de cambio que realmente no favorezca ni desfavorezca, sino que un tipo de cambio que se le llama equilibrado, que no solamente sea buena para el exportador, sino que también buena para el importador. Son situaciones que están mostrando una recuperación adecuada, un momento adecuado, que se esté manejando, que se está manejando en los países de América Latina y el Caribe, y particularmente en este caso Perú. Yo sigo con el énfasis, en este caso mostrando el caso de Perú y los sólidos fundamentos que anticipan la recuperación para el caso de Perú.
Si uno, por ejemplo, viera primero la situación de la zona euro, por ejemplo, ha tenido unas recuperaciones, pero el Perú ha mostrado recuperaciones mejores y obviamente también están avalados por mejores crecimientos. Superior a Estados Unidos, superior a la zona euro, es lo que hoy día refleja el caso de Perú y que lo podemos palpar, ¿no es cierto? Y hay bastante documentación y estudios al respecto. Si uno lo ve en términos ahora de crecimiento, el Producto Interno Bruto Mundial y los principales socios comerciales, aquí podemos ver los socios comerciales, cómo le está yendo y cómo le está yendo a Perú. También se está mostrando que Perú versus los socios comerciales, Perú está mostrando una mejor conducta, un mejor comportamiento. Insisto, esto para este módulo que es tan importante y que es economía y minerales es un tema no menor. Entender hoy día la fotografía continuada que se transmite o que finalmente se transforma en un video. Varias fotografías animadas me dan un video. Entender este video de lo que está pasando en la República de Perú, a mi juicio, es altamente importante. Entender este video en el concierto internacional, a mi juicio, es altamente importante. Entonces, un inversionista, un empresario, un ejecutivo, un directivo que está guiando la dirección de una empresa privada, ¿no es cierto?, que está guiando la dirección de una empresa sin ningún lugar a querer errar, yo puedo indicar de manera bastante fuerte, sólida y seria de que son argumentos bastante significativos a la hora de guiar una organización, dado que tengo señales del exterior con respecto a cómo se está moviendo el mercado, en términos de la oferta, en términos de demanda, en términos de consumo, en términos de precio, en términos de stock, en términos de comportamiento de la bolsa. Esto es diario. Y tendremos que darnos el tiempo, tendremos que tener los equipos que me permitan estar en esta retroalimentación. En estas materias, cuando en minería nos equivocamos, si nos equivocamos, pagamos un costo muy alto. Un costo que termina finalmente asumiendo la sociedad muchas veces, producto, ¿no es cierto?, de el manejo que nosotros le estemos dando a los activos. En consecuencia, yo quisiera señalar en esta línea que el tema clave que es importante tener en cuenta acá es de estas dos primeras etapas que hemos visto en este curso, es tener la capacidad de poder decir, mire, sabe, con este conocimiento que tenemos de los mercados internacionalmente, nosotros podríamos decir, mire, estas serían las conductas de producción que vamos a tomar. Estamos hablando de conducta de producción en el plano técnico, en el plano económico, en el plano ambiental, en el plano financiero, en el plano humano, en el plano social, en el plano tecnológico, en todos los planos, para tener una responsabilidad social empresarial. En ese contexto es el que nos movemos y el objetivo que yo he tratado de introducir, de conversar con ustedes mediante un aula virtual en este tipo de formación es de alguna manera transmitir la experiencia, lo que uno ha tenido que vivir en estas materias o simplemente lo que ha tenido la oportunidad de discutir, escuchar, ¿no es cierto?, sobre un tema de tanta relevancia como es el comportamiento de los mercados, ¿no es cierto?, y nuestra presencia allí, nuestra presencia como productores, ¿no es cierto?, de determinados bienes, de determinados commodities y la incidencia que esto está teniendo en mi empresa y finalmente en mi país. Siguiendo en esta línea de lo que tenemos planificado en el curso Economía de Minerales, corresponde el tercer gran tema. Y este tema se llama Organización del Mercado de los Metales. Primero nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de algunos aspectos de los commodities y particularmente cómo estos están, qué lógica están teniendo hoy día en el concierto internacional. Entonces aquí yo quisiera referirme a ellos estilizados, que cuantifican la importancia de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Segundo, la hipótesis de la maldición de los recursos naturales, mecanismo y evidencia, es decir, recurso natural sin valor agregado, evidentemente que no es tan bien pagado, no es tan bien reconocido como un recurso natural con valor agregado. Administrando la abundancia, dependencia de los commodities y la volatilidad de los precios. Ese es un tema muy importante, ¿no es cierto? Cuánto mi país depende de un commodity en términos porcentuales y, ¿no es cierto?, cuán volátil son estos precios en el concierto internacional. Y obviamente emitir algunas opiniones, algunas conclusiones
¿no es cierto?, con respecto a esta situación de mercados. La importancia de los recursos naturales, algunos hechos estilizados, podríamos señalar. La mayor parte de los países latinoamericanos y del Producto Interno Bruto de la región están en países exportadores netos de bienes primarios. O sea, la mayor parte, ¿no es cierto?, de estos productos, de estos commodities, ¿no es cierto?, curiosamente se encuentran en los países latinoamericanos. Exportadores netos de bienes primarios, ¿no es cierto? Alrededor del 93% de la población de América Latina y el Caribe y el 97% de su actividad económica está en países exportadores netos. Nosotros, cuando digo los países de América Latina y el Caribe, somos exportadores netos de materias primas, ¿no es cierto? Pero las economías pequeñas de Centroamérica y el Caribe tienden a ser importadoras netas también, en lo que se viene, ¿no es cierto?, señalando. Entonces, acá muestro en una gráfica algunas tendencias, ¿no es cierto?, que se han ido observando del año 2001 al año 2008 y del año 2008 al año 2009 con respecto, ¿no es cierto?, a la importancia de intercambio, la importancia relativa de intercambio para los países como Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Argentina, México, Uruguay, Brasil, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras. Y cuáles son los niveles porcentuales que allí se ven reflejados. Nosotros podríamos ver que comparado con países ricos que exportan commodities, América Latina no es muy abundante. Lo que ocurre es que esta situación está muy diseminada en el mundo. América Latina tiene importancia con respecto a los commodities, pero por ejemplo en el tema de los hidrocarburos nuestra importancia no es tan fuerte como lo es el caso de los países de Medio Oriente, por ejemplo. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la producción de diamante. La producción de diamante la tenemos en Sudáfrica. Pero en cobre, oro y plata sí, aquí hay presencia en América Latina y eso es lo que de alguna manera se trata de poner en evidencia. Pero es muy dependiente de commodities, insuficiente diversificación de producción y del ingreso fiscal. Y aquí yo me quiero detener porque aquí hay, yo diría, una situación buena, pero también una situación mala. Qué bueno que tengamos commodities porque a partir de ahí nosotros estamos generando riqueza para el país, ingresos para el país. El problema delicado que se produce en muchos países o los problemas delicados que se producen en muchos países es, uno, tener una fuerte dependencia del commodity. Es decir, estos recursos no son renovables, el día de mañana se van a agotar. Hicimos las exploraciones, no encontramos más, y llega un momento en que ya no vamos a poder tener ingresos por commodity porque no vamos a tener, ¿no es cierto?, el recurso para exportar. Y el segundo lugar, que yo creo que es importante señalarlo, uno es la existencia del recurso, dos es no tener una oferta exportable diversificada, textual, no tener una oferta exportable diversificada, que de alguna manera me mitigue los efectos nocivos de depender de un solo producto. Y un tercer elemento bien podría estar en no entregar un valor agregado en el producto. A ver, en el caso del cobre, yo vendo concentrados de cobre, que tiene una ley de 30-32%. Yo debiera vender ánodos, cátodos 100% pureza, 99.99% de cobre, productos manufacturados. Mayor valor agregado, pongo en el mercado. Más que vender productos sin terminar. Entonces, peligro de agotamiento y de no haber hecho las respectivas campañas a tiempo para incorporar más cobre sobre la mesa, no tener diversificada mi oferta exportadora y por otro lado, ¿no es cierto?, el no tener los productos con mayor valor agregado. Eso es lo que yo he querido acá reflejar en esta lámina, ¿no es cierto?, cuando uno habla del sector primario, del sector secundario, ¿no es cierto?,
el desarrollo y lo que está pasando en los países de América Latina y el Caribe. El más reciente auge en los precios de bienes primarios ha sido el de más amplio espectro y mayor duración. Y yo tengo acá un gráfico que desde junio del año 62 hasta septiembre del año 80, con una situación porcentual del boom de los commodities en América Latina y el Caribe. El más abarcativo en términos de número de bienes primarios que afectó y el número de países al que benefició, pero América Latina y el Caribe fue el auge más largo desde que hay registro. Lo que trato de decir con esta lámina, la número 7, es que América Latina y el Caribe es la que se ha beneficiado por más largo tiempo de la presencia de commodities, recursos metalogénicos en la corteza terrestre. Si el tema que tenemos es otro, tenemos un pasado ganado. El tema, a partir de esta lámina, la reflexión es ¿cómo aseguramos los 100 años que vienen? Aquí no podemos hablar de 10 años. Tenemos que hablar en un muy largo horizonte. Y esto nos obliga, esta lámina particularmente, nos motiva, primero, en que es imperativo para cada Estado productor realizar una campaña rigurosa, exhaustiva y agresiva de búsqueda de recursos metalogénicos. Metalogénicos y no metalogénicos. Segundo, identificación, cuantificación, valoración y evaluación de esos recursos para que sean económicamente rentables de extraer, procesar, fundir, refinar y comercializar. El recurso mineral, lo hemos dicho, es agotable y va a llegar a un punto en que tengo que cerrar las puertas de la empresa porque ésta no ha sido capaz de poder reinventarse. Eso significa no haber sido capaz de poder alargar la vida útil del yacimiento por la vía de incorporación de nuevos depósitos mineralizados. Gran desafío para la ingeniería del país que sea. Y eso es lo que yo con esta lámina he tratado de traducir en el lenguaje. Eso es lo que he tratado de alguna manera de llegar desde la óptica de cómo somos capaces de introducir el conocimiento, la inteligencia que el hombre genera día a día para ser capaces de aportar mayor valor sobre la mesa. Mirando el futuro, América Latina y el Caribe, el granero y mina de China. ¿Es esto una amenaza o una oportunidad? Mire, yo he escuchado en seminario miles de declaraciones de todo tipo y lo he demostrado en todas sus formas y con evidencia científica probada que hay países como el caso de China, el caso de la India, llegaron para quedarse y apoyar el desarrollo de los países. En consecuencia, esta es una oportunidad de desarrollo, primero, para que ordenemos la parte interna, el ordenamiento interno del país, en la definición de políticas que permitan fluir hacia un esquema moderno, integrado, abierto, con reglas del juego claras y, por ende, tener garantizado, comillas, el nivel de venta de nuestros productos y servicios en el concierto internacional. Esta gráfica, la número 8, ilustra qué le está ocurriendo desde el año 1980 al 2008, lo quise tomar porque aquí es donde tenemos rica información, a la República Argentina, Colombia, la República de Perú, Brasil, México, Chile y Panamá. México siempre se manejó en la cima de la montaña y después experimentó una leve baja que fue por lo que ya todos subimos y todos los países sufrieron la baja producto de la burbuja inmobiliaria del año 2007, segundo trimestre en adelante, que afectó 2008 y parte de 2009 también. Pero ahí ustedes pueden observar claramente cómo se producen estos movimientos ondulatorios en el tiempo con respecto a esta situación en particular en un periodo tan interesante como es de 1980 al año 2008.
En consecuencia, tenemos allí una nueva evidencia de que esta ha sido una oportunidad para poder apostar a cuestiones mayores, ligas mayores, y yo siempre suelo decir en los seminarios, en los congresos internacionales, en las visitas de empresa a las empresas mineras, que este es un desafío que tiene que tomar el cuerpo directivo en términos de generar las dinámicas que permitan ser eficientes en la organización y poder apostar, ¿no es cierto?, en un futuro y tener una carta claramente de navegación que permita responder en cantidad y calidad, eficiencia, oportunidad y otras variables más a la oportunidad que nos está dando en este caso particularmente el tema de China. China no será amenaza para nadie, sino que todo lo contrario, es una oportunidad de desarrollo para el resto de los países, pero esto es un trabajo conjunto. No me imagino un trabajo individual, este es un trabajo mancomunado. Uno podría reflexionar la creciente importancia de China para América Latina y el Caribe y los aumentos de lazos directos e indirectos, llámese por acuerdos comerciales, laterales, multilaterales, tratados de libre comercio, relaciones culturales, comerciales, I don't know, no lo sé, múltiples operaciones. Aquí dice top 3 de los commodities a niveles de exportación vinculados con América Latina, y aquí se ve el caso, por ejemplo, cómo participa Estados Unidos, Inglaterra y Canadá en el año 1962, donde se tuvo una participación de China del 0,2% en el intercambio comercial. En 1990, un poquito más de 30 años, aumenta 0,8% con estos mismos 3 países. Bueno, se incorpora Japón y Alemania. Y en el año 2008, 9,8%. O sea, claramente aquí algo está pasando. El 36,9% de Estados Unidos lo tiene intercambio con China. Entonces, esto es un tema que llama a la reflexión. China reemplazó a los mercados de exportación de bienes primarios tradicionales de América Latina e importancia. Lazo indirecto, la demanda de China de bienes primarios fue un factor importante en la firmeza sustancial de los precios mundiales de bienes primarios. En el fondo, como todos nosotros sabemos, ningún país tiene la potestad para fijar precios, sin embargo, China tenía la capacidad de alguna manera, comillas, inducir precios debido a su gravitancia, su peso específico, su gravitancia en términos de tamaño, poder, comillas. Esa es la importancia que tenemos que estar con conciencia con respecto a esta materia. La hipótesis de la maldición de los recursos naturales le han llamado a algunas personas. Hay algunos mecanismos y algunas evidencias sobre esta materia. Yo quisiera, con respecto al tema de la abundancia, los recursos asociados al ingreso per cápita, que desgraciadamente, hay países que teniendo una abundancia de recursos naturales han tenido un pésimo rendimiento. Y aquí en América Latina. Y hay otros países que dependiendo o teniendo una gran incidencia en recursos naturales han tenido un excelente rendimiento. No olviden ustedes que el manejo macroeconómico tiene que ser serio y profesionalizado los 365 días del año. Vale decir, durante todo un periodo de tiempo. En abundancia o en escasez, el manejo macroeconómico tiene que ser adecuado. ¿Por qué la maldición de los recursos naturales es una amenaza seria que bien podría materializarse? Más de alguien podría señalar con respecto a este punto. 3 riesgos significativos que requieren atención. Primero, hay algo que se ha señalado reiteradamente, yo recuerdo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL,
trampa con bajo crecimiento. Incluso en CEPAL hablan de la década perdida, es decir, en la cual América Latina no habría experimentado crecimiento, que se refiere específicamente a la década de los años 80. Entonces acá indica trampa de bajo crecimiento, producción de enclave con pocos efectos de derrame y bajos niveles de productividad e innovación. Y esto es un tema que preocupa porque los niveles de innovación, yo diría, son los más ampliamente criticables en América Latina y el Caribe. Significa que la mayoría de la tecnología que se está ocupando es comprada, adquirida, arrendada. No hemos sido capaces de generar nuestra propia tecnología, con lo cual abaratamos costos. Y por lo tanto, nosotros tenemos claro de que aquí hay dos elementos que me voy a referir y que son muy importantes. El primero tiene que ver con que los niveles de productividad no han sido los adecuados. A igual tamaño y existencia de recursos, una organización, una empresa privada en América Latina de minería y una empresa privada en Europa ha tenido mayores niveles de productividad. Después explicaremos por qué. Y a igual tamaño y a igual cantidad de recursos físicos, financieros, humanos y de información. Esos 4 tipos de recursos. Una empresa en América Latina ha tenido menor productividad que una empresa en Europa. Estamos en presencia de una productividad menor y estamos en presencia de una innovación menor y tenemos que competir en los mercados internacionales. Y la pregunta es, ¿requiero más dinero, más plata? Pareciera ser la fórmula para poder salir de este círculo virtuoso el tener capital humano altamente competente. Esto significa tener los conocimientos, habilidades y actitudes para liderar los cambios que la industria minera requiere en el siglo XXI. Esto implica que necesitamos directivos con alta competencia, con visión de futuro y mirada prospectiva, que permita adaptarse y generar los cambios que la empresa requiere para estar en las ligas de clase mundial. Eso queda muy claramente explicitado. La trampa de debilidad de la institucionalidad política, rentas económicas y la posterior captura. A ver, en lenguaje más claro. Lo hemos dicho varias veces, pero ahora lo vamos a decir más claro. Reglas del juego claras, sin letra chica. Es decir, yo al inversionista privado le tengo que decir todo por escrito verbal, de una sola manera, exacta, precisa, concisa. El resto es aderezo, es colocar más de lo mismo. Trampa de destrucción ambiental. Por favor. ISO 9001. Normativas, certificaciones, ISO 26000, responsabilidad social empresarial, etc. Las normas han llegado para quedarse. Las certificaciones han llegado para quedarse. ¿Qué es lo que están diciendo las certificaciones? Oiga, ¿sabe? Usted tiene este nivel de estándar, este es el piso. De aquí hacia arriba usted tiene que ir. Hacia abajo usted tendría no conformidades. Y esto es internacionalmente aceptado. Por lo tanto, claramente el tema ambiental no es importante. Es estratégico. Es estratégico. Es decir, el cuidado medioambiental, flora, fauna, contaminación de las aguas, suelo, aire, son clave para el desarrollo, la protección de la flora, de la fauna y obviamente para el ser humano. Tenemos que tener la capacidad de tener una legislación adecuada y medidas de mitigación para poder contrarrestar los efectos nocivos, especialmente cuando dejamos pasivos ambientales, tranques relaves, minas abandonadas, otros, cierre faenas. La volatilidad de los precios de los bienes primarios exacerba los riesgos asociados con estas 3 preocupaciones que yo les he mencionado anteriormente. Pero por favor, si esa es una variable exógena, yo como ejecutivo, gerente de una empresa, tendré que velar por el buen rendimiento de mis trabajadores, el respeto medioambiental, el cumplimiento de la malla de tiraje, niveles de producción, ojalá idealmente 0 tasa de accidentabilidad, etc.
y una preocupación aparentemente exagerada. La evidencia no apoya la hipótesis de caída secular de los términos de intercambio en contra de los commodities. En anteriores PPT, slide, señalábamos que había una correlación entre el oro y el euro. Eso, hay evidencia sobre ese tipo de materias. El intercambio, los términos de intercambio, desde la perspectiva, y si uno lo comparara con las tasas, las paridades de tasas, sol, dólar, tiene que ver mucho también con la solidez de la economía que negocia. Así de simple. Si esta caída se diese, puede neutralizar un aumento de productividad, pero qué duda cabe. Evidente. Y si neutralizo la productividad, fíjense que es lo que voy a decir. Neutralizo la competitividad. Y si neutralizo la competitividad, estoy quitándole valor a la empresa. En esta lógica, primero nos encontramos ante una preocupación que en la abundancia de recursos minerales puede generar una trampa de bajo crecimiento. Claro, puede generar una trampa de bajo crecimiento cuando entrego un producto con bajo valor agregado. Cierta evidencia apoya resultados de dos autores, uno llamado Sachs y el otro Wagner, 1995-1997 respectivamente, que indica que la producción de enclave con pocos lazos al resto de la economía mínima, generación de empleo y poco valor agregado. Es decir, una economía autocrática, una economía cerrada. Pero por Dios, hoy día estamos en una economía libre de mercado. Salimos al mundo, comercializamos al mundo. Moneda fuerte, enfermedad holandesa, dice, ajustada a la rentabilidad de los commodities, desplaza a las industrias con mayores efectos de derrame. Y aquí hay dos autores que señalan en esta situación. Yo no entraría en una reflexión, pero la evidencia econométrica no encuentra un efecto sistemático de maldición. Evidente, porque tenemos series en el tiempo que nos están indicando cómo ha sido el comportamiento de los commodities en América Latina y el Caribe. Especialmente cuando se distingue entre dependencia y abundancia. Dependencia, lo hemos dicho muchas veces, cuando dependo de un solo recurso. Y por lo tanto ese recurso experimenta un bajo precio y empieza a generarme la debacle económica en mi país, porque no tengo una oferta diversificada. Así de simple. Y no tengo el producto, ese recurso con mayor valor agregado. Evidente que ahí hay una dependencia y que es nefasta desde el punto de vista cuando los números son rojos. Y la abundancia es cuando tengo muchos recursos y simplemente tampoco le doy, ¿no es cierto?, el valor agregado que corresponde. Y si esta abundancia fuera tan alta, esto empujaría de alguna manera a que los precios bajen. Muchos países de ingreso alto se desarrollaron explotando sus recursos naturales. Eso es completamente verdadero. Los sectores de bienes primarios pueden ser de alta productividad con innovación. Es que eso también está probado. La innovación ha permitido hoy día que el capital humano apueste sobre la polifuncionalidad, hacer más de una actividad al mismo tiempo, la gestión del conocimiento y en consecuencia la incorporación de tecnologías idealmente hechas en casa para poder bajar los costos. Por lo tanto, la innovación es el detonante de la industria minera y eso es clave. Y aquí aparece el tema de los distritos mineros, las incubadoras mineras, los clústeres de encadenamientos mineros, que tienen como componente fuerte la innovación, es decir, el desarrollo de nuevas actividades modernizadoras en gestión, modernizadoras en nuevos productos, modernizadoras en nuevos usos. Por eso que siempre se acostumbra a utilizar dos U en la minería. Los usos del cobre, es decir, vamos a incentivar que la gente pueda usar el cobre en más de las actividades que hoy día conoce. Pensemos en un hogar. Los diversos elementos presentes en el hogar, desde los utensilios de cocina,
Y los usuarios gatillan el número de personas que tienen acceso a eso, y que en este caso, vuelvo a reiterar, China e India son muy potentes con respecto a lo que son número de usuarios. Muchos casos de lazos con el resto de la economía con efectos fuertes en el empleo, ¿no es cierto? Esto sería una debilidad de tener tanta gente involucrada en la actividad de este tipo, ¿no es cierto?, en actividad primaria, ¿no es cierto?, de este tipo. Pero yo he visto muchos ejemplos de América Latina, el caso de Perú, el caso de Chile, donde la cantidad de gente dedicada a la minería no es significativa dentro de la población económicamente activa, y por lo tanto los niveles de productividad son lo contrario, son definitivamente altos. Por lo tanto, no tenemos una fuerte dependencia de la gente en la minería. En suma, el tema es más complicado de lo que se cree y el resultado no está predeterminado, depende de la calidad de las políticas y las instituciones. Hay una situación bien interesante que indica que la producción de metales no implica necesariamente poca diferenciación y bajo valor agregado. Y esto no es tan así. El mundo moderno hoy día está requiriendo, ¿no es cierto?, mayor valor agregado, necesita, uno puede comprar un concentrado de cobre de un 32% en cobre, pero realmente yo necesito un ánodo o bien necesito el producto inmediatamente manufacturado. Eso va a depender del consumidor. El consumidor es el que le está dando las pautas a el productor, es decir, el consumidor es el que le está señalando el camino que debería seguir el productor y que, por favor, atención, las reglas del juego en esto han ido cambiando gradualmente en el tiempo. Es decir, hoy día yo produzco lo que el consumidor dice querer o lo que desea, ¿no es cierto?, tener, y no es de otra manera. Entonces, hoy día aparecen cosas muy interesantes con respecto a esta lógica, ¿no es cierto? Hay una alta diferenciación de metales, ¿no es cierto? Y por ende esto trae aparejado un comercio intraindustrial comparable a otros sectores, ¿no es cierto? Y que ha ido ciertamente en aumento. Por otro lado, tenemos una dispersión en los precios comparable a la de los plásticos, el calzado, otros sectores, ¿no es cierto? Y finalmente hay una elasticidad que sufre un proceso de upgrade, que significa de una actualización comparable con la manufacturera. Eso es lo que hemos ido recogiendo de la experiencia de los yacimientos. En América Latina ha aumentado su participación en el comercio global de metales con productos más sofisticados, con productos, ¿no es cierto?, de mayor valor agregado. Y es por lo que ya yo les venía señalando desde la óptica de que hoy día el cliente, llámese China, ¿no es cierto?, Japón, Estados Unidos, Unión Europea, está diciendo, mire, sabe, nosotros necesitamos este tipo de cobre en este tipo de calidad, en este tipo de producto específico, quiero que me lo entregue de esta manera. Y allá habrá que responder en esa línea porque son los requerimientos de quien manda en esta línea. Estudios de países muestran mejoras de valor agregado y efecto de los clústeres, ¿no es cierto?, y enlace. Y aquí tenemos el caso de Codelco, que es la Corporación del Cobre de Chile, que tiene la división andina, la división El Teniente, Chuquicamata, Salvador, Mina Gaby, ¿no es cierto?, Codelco Norte, la refinería Ventanas, la fundición Talleres y una casa matriz en Santiago. Cada una de estas operaciones actúa de manera independiente y hoy día se está trabajando particularmente en la región de Antofagasta el concepto de clúster, encadenamientos mineros. Esto ha permitido, podríamos asegurar, ¿no es cierto?, que Codelco ha sido el que ha estado como punta de lanza guiando la participación de empresas privadas particularmente para que se incorporen en un distrito, participen en ese distrito, coloquen dinero en ese distrito que permita, ¿no es cierto?, la creación, de hecho hoy día ya hay, de centros de investigación para nuevos usos del cobre.
Yo se los decía anteriormente, hoy día, y esto es bien interesante, por favor, hoy día ya las empresas no están compitiendo entre sí dentro de la industria del cobre, el aluminio, etcétera, el níquel, la plata, el arsénico, sino que dicen, oiga, mire, nosotros tenemos esta cifra, hay un mercado abundante, por lo tanto pongámonos de acuerdo para producir bajo un concepto de calidad similar. ¿En qué podemos apostar? ¿Qué podemos apoyarnos, ¿no es cierto?, para poder generar economías de escala, investigación apropiada, ¿no es cierto?, generación de mano de obra al interior del propio distrito, ¿no es cierto?, procesos crecientes de productividad, de competitividad, de agregar valor, de usar las tecnologías de información y comunicación que son las TICs para estos procesos, de fomento productivo, de mejora en las competencias del capital humano, llegando incluso a formaciones a nivel de posgrado, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo, entregar una serie de elementos que les permitan, ¿no es cierto?, ir creciendo en el tiempo, dado, como vuelvo a reiterar, que los recursos llegará a un momento en que se agotarán y las empresas tienen que tener la capacidad de reinventarse. Bueno, se nos agotó esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Cerramos y nos vamos para la casa? O bien, ahora empezamos a prestar asesoría, empezamos a prestar consultoría, empezamos a hacer outsourcing, empezamos, ¿no es cierto?, a acercarme a aquellos yacimientos que tienen una mayor larga vida y donde podemos hacer también un aporte significativo.